Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el tejido cambiante de la farándula turca, donde cada movimiento personal se transforma con facilidad en materia de portada, la reciente decisión de Afra Saraoğlu de sumar a Mert Ramazan Demir a la lista de asistentes de una ceremonia privada ha reabierto un debate que muchos creían ya resuelto. Lo que, en apariencia, podría leerse como un acto de cortesía social se ha convertido, para observadores y comentaristas, en un signo revelador sobre cómo las figuras públicas negocian sus afectos, preservan vínculos y construyen su narrativa pública en un entorno donde la privacidad es un bien escaso y disputado. El vínculo entre Afra y Mert se consolidó en los sets de rodaje. La complicidad frente a cámara derivó en una relación que, durante meses, ocupó la atención de la prensa de entretenimiento. Esa etapa, marcada por una exposición constante, concluyó en una ruptura que dejó a buena parte del público expectante, y en muchos casos, nostálgico. Con el paso del tiempo, sin embargo, lo que llamó la atención fue la capacidad de ambos para transitar la separación sin convertirla en espectáculo de reproches. Una pauta de comportamiento que, a ojos de algunos analistas, merece ser estudiada lejos de la retórica sensacionalista. Fuentes próximas a la actriz señalan que la invitación no obedeció a impulsos repentinos ni a maniobras calculadas. Se trató, según esas voces, de una decisión tomada desde la discreción y la voluntad de no romper la red de afectos que Afra valora. Al preparar los detalles de la boda organizada por amigos íntimos, la intérprete habría querido que quienes formaron parte de momentos importantes en su vida siguieran ocupando un lugar en su presente social, siempre con la condición de mantener la elegancia y el respeto propios de una ocasión emotiva y privada. Este gesto, más que un simple formalismo, fue leído por allegados como una apuesta por la reconciliación simbólica con su pasado afectivo sin convertirlo en el centro de la nueva etapa que pretende inaugurar. La contestación de Mert Ramazan Demir, por su parte, se plasmó en un agradecimiento medido y en una explicación profesional. El actor habría transmitido sus mejores deseos y, con amabilidad, comunicó que compromisos laborales ineludibles le impedirían acudir al festejo. Ese "no puedo asistir por trabajo", interpretado por diversos comentaristas como una muestra de respeto y de priorización de la propia carrera, fue recibido por algunos medios como un gesto de gran altura moral, en tanto evita el sensacionalismo y mantiene intacta la cordialidad entre ambos excompañeros. Como era previsible, las redes sociales actuaron como foro y altavoz. Una amplia parte de los seguidores aplaudió la actitud de Afra y de Mert, describiéndola como un ejemplo de responsabilidad afectiva y de conducta civilizada en un ámbito donde la exacerbación suele ser la norma. Otros espectadores, en cambio, consideraron que ciertos enclaves de la vida íntima, como una boda, exigen límites más estrictos y que incluir a una expareja en una celebración tan personal podría generar incomodidad. Estos polos opuestos alimentaron un debate que, en esencia, revela dos sensibilidades: la que privilegia el mantenimiento de lazos y la que defiende el resguardo absoluto de la intimidad. La prensa especializada, ávida de interpretaciones, osciló entre la lectura humanista y la hipótesis retórica. En artículos y columnas se señaló que invitar a un ex puede leerse como una declaración pública de crecimiento emocional. Un modo de cerrar capítulos sin violencia y con la intención de preservar relaciones de valor. Sin embargo, no faltaron quienes señalaron la tentación mediática de transformar ese gesto en el preludio de una reconciliación romántica, sustituyendo con especulación lo que pudo haber sido simplemente una práctica de cortesía. Ante esas especulaciones, fuentes cercanas a ambos intérpretes insistieron en un punto central: ni Afra ni Mert están en estos momentos buscando reavivar una historia amorosa, sino que sus agendas profesionales y sus prioridades personales orientan su presente hacia otros horizontes. Hablando de horizontes profesionales, conviene destacar que la carrera de Saraoğlu atraviesa un periodo de notable proyección, nuevos proyectos,
Llamadas de directores y un interés sostenido por parte de la industria han convertido sus decisiones personales en asuntos de interés general. Ese contexto explica, en parte, la atención que cualquier movimiento suyo despierta. Cuando la vida profesional se encuentra en fase de expansión, la vida privada suele examinarse con mayor lupa. Algo similar ocurre con Demir, cuyo apretado calendario de rodajes y compromisos hace que la posibilidad de atender a eventos personales dependa, en gran medida, del ajuste de fechas y de la disponibilidad logística. Más allá de las lecturas mediáticas y de las reacciones del público, la anécdota plantea preguntas de mayor calado sobre la convivencia entre fama y privacidad. ¿Qué derecho tiene la audiencia a exigir un cierre absoluto de capítulos cuando las afectividades en cuestión forman parte de una trayectoria pública? ¿Cuando la prudencia se convierte en una obligación y cuando se la interpreta como frialdad? Estos interrogantes, lejos de encontrar respuestas simples, merecen un tratamiento que combine empatía y análisis riguroso. La gestión de los afectos en la esfera pública no es solamente un asunto privado, sino también un fenómeno cultural que refleja expectativas colectivas y modos de entender la intimidad. Desde la perspectiva de la gestión de imagen, mantener relaciones cordiales con exparejas puede resultar ventajoso, evita escándalos, preserva redes de colaboración y proyecta una sensación de equilibrio que puede beneficiar la reputación de ambos. Agentes y asesores consultados por medios especializados suelen señalar que, cuando este tipo de gestos se realizan con discreción y sinceridad, contribuyen a consolidar una narrativa pública basada en la responsabilidad y en la madurez emocional. Pero al mismo tiempo advierten sobre el riesgo de que esos mismos gestos sean sobreinterpretados por sectores de la prensa con inclinación sensacionalista, lo que puede producir una dinámica de rumor que despega por sí misma y deja de corresponderse con las intenciones originales. Queridos lectores y seguidoras /os de MR Magazine, queremos conocer su voz. ¿Creen que la invitación de Afra es una muestra de grandeza emocional o piensan que ciertos eventos íntimos no deberían abrirse a presencias que evocan historias pasadas? ¿Consideran que la respuesta de Mert, pautada por la cortesía y la explicación profesional, fortalece la hipótesis de una amistad adulta o, por el contrario, alimenta las expectativas de un eventual reencuentro sentimental? Dejen sus opiniones en los comentarios y cuéntenos también qué celebridades turcas desearían que analicemos en profundidad en próximas entregas. Su participación es la brújula que guía nuestra agenda editorial. Para finalizar, cabe enfatizar que este episodio, entendido como invitación, respuesta y debate, ilustra un aspecto esencial de la vida en la esfera pública. La necesidad de equilibrar la exposición mediática con la preservación de vínculos, y la posibilidad real de que dos personas que compartieron una historia sentimental puedan transitar hacia una relación basada en el respeto y la cooperación sin que eso implique renunciar a nuevos comienzos. Sea que la invitación quede como un acto de cortesía elegante o que termine siendo el punto de partida para nuevas narrativas, lo cierto es que Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir han ofrecido, con su comportamiento, un ejemplo de cómo se pueden gestionar las transiciones afectivas con discreción y dignidad. ¿Desean que preparemos un dossier exhaustivo con la cronología de su relación, análisis de su química en pantalla y un repaso a sus hitos profesionales? Si la respuesta es sí, háganoslo saber en los comentarios y lo publicaremos en exclusiva en nuestro canal. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.